¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Stock disponible desde Vía X, aquí en el escenario del poder, hablando de este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos, y por supuesto en tu propia vía. Y hoy, día especial, ¿eh? Vamos a hacer un programa muy, pero muy especial de vuelta de nuestras fiestas patrias, nada menos para hablar del poder de la historia. Suena la campana. Tilín, tilín. Menos mal que llegó el de la campana, porque para acá que se enfermaron. Ay, sí. Gracias. Bienvenido al acto coletero. Eso. Republicano coletero. Eso. Bien. Me gusta cuando me dice lo vamos a tener presente. Cuando ponga las notas. Vamos a conseguir el momento de la evaluación. Sí, salud grande a todos los que amanecieron malitos hoy día, que se agarraron un rotavirus. Sí, un rotavirus. Sí, anda un rotavirus por ahí. Un rotavirus doble destilado. Claro, envejecido. A todos y todos que están tratando de salir. Nosotros estamos en nivelación. Sí, nosotros estamos en nivelación, profesor. Parejitos, diría yo que sí. Porque las fiestas patrias hay que celebrarlas como corresponde. Eso, con fervor, sí. con patriotismo, con intensidad. Usted tuvo fervor republicano. Sí, alegría y fervor. No sé si republicano. Hay que rescatar esa palabra, por claro, es muy valiosa para dejársela un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Claro, de los símbolos ser republicano y los realmente. nombres de la República. Perfecto, profesor. Correcto. Comencemos con un titular que nos da pie para esta reflexión ciudadana desde el poder de la historia, por supuesto, a esto que la comisión de la Cámara, una comisión nomás, no todavía la Cámara en la entera, pero aprueba un proyecto que establece cantar el himno nacional de forma obligatoria, profesor, en los colegios. La iniciativa aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, además indica izar el pabellón nacional los días lunes junto al himno, profesor. Oiga, yo cuando era, no sé usted, cuando éramos, era dictadura, sí, po. Sí, po. Ahí dos formados. Todos los lunes. Ah, sí. Y cuando venía la parte... Más el himno escolar y bueno, era todo un... Oye, bro, eso me acuerdo. El acto cívico. Yo estaba en el Nacional y nos hacían formar ahí en el patio de honor. Correcto. Imagínense, como 3.500 cabros chicos formados. Bueno, la cuestión es que se paseaban los inspectores porque había un momento, ya estamos hablando del año 83 más o menos, 84, hagan siempre al tirano temblar. Como que uno le subía el tono en esa parte a la canción. Sí, y ahí era objeto de polémicas y de luchas, ¿no? Sí, cómo se cantaba. Sí, y qué se cantaba y con mayor o menor fervor. Hablemos de las tradiciones, entonces, ¿le parece que hagamos un programa, por supuesto, profesor? Eso. A partir de esta noticia, ¿no? ¿Qué significan los himnos? ¿Qué significan las banderas, los emblemas, en fin? Las celebraciones, ¿por qué un día, por qué otro? Claro, las fechas que hemos tenido, ¿le parece? Sí, vamos. Programón, entonces, saca papel y lápiz. Vamos a hablar de las tradiciones. Una de ellas haber pasado y ecualizado lo que fue estas celebraciones de 4 días. Claro. Estuvo bonito. Sí. Comencemos con las banderas, profesor. Ya. Nuestra vamos bandera, a por nuestro pabellón nacional que se va a tener que izar si prospera esto de la comisión todos los lunes en los patios de los colegios. Obligatoriamente. Partamos con nuestra primera bandera, porque ¿qué se usó de bandera antes de que Chile fuera república aquí? Claro, todos estos símbolos de los que estamos hablando, comenzamos a hablar, tienen que ver con el Chile independiente republicano, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la bandera de la patria vieja. La más linda de todas las banderas. La bandera del periodo de José Miguel Carrera. Muy linda. Correcto. Y a su costado el escudo también, contemporáneo de eso. Bueno, todos estos símbolos son del inicio de la construcción de la patria y en ese sentido, al tiempo que se construye la patria desde el punto de vista material, institucional, político, militar, en fin, también se construye simbólicamente, ¿no? Mira. Y para eso se requieren este tipo de objetos, ¿no? De símbolos, de dispositivos. Las banderas, los escudos, los himnos, las efemérides, etcétera, etcétera. Entonces, antes de eso, lo que había en Chile, por supuesto, era la dominación española. Entonces teníamos, por supuesto, banderas españolas. Había una famosa que es esta bandera, que es una cruz, ¿no? Roja sobre un fondo blanco. Esa es la bandera de la ultraderecha hoy día en España. Bueno, es que tiene que ver un poco con eso. Se han rescatado de algunos grupos más conservadores emblemas antiguos, refiriendo a una cierta tradición anterior, ¿no? Como más tradicionalista, más conservadores. Y en el caso nuestro, esa era la bandera que se utilizaba. Y de efemérides, bueno, la verdad que tenían que ver con la monarquía española o sobre todo con festividades religiosas. Otra cuestión importante era la Cruz de Santiago por la ciudad de Santiago, que es la Cruz de Santiago de Compostela,
del santo y que también es patrono de España y de sus ejércitos, ¿no? Y tenía que ver también con el eso. santo mochero. Exacto, el que iba a la rosca. El santo bueno por para eso la vocación militar de Santiago y de la época de la conquista. Y en el Día del Apóstol Santiago se sacaba a pasear ese estandarte y era una festividad importante. Ese tipo de cosas ocurrían en la colonia y por supuesto cuando viene el periodo independentista todo eso voló, ¿no? Porque tenía que ver justamente con reemplazarlo por nuevos símbolos que refirieran a esta patria, que una de las primeras cuestiones que debía atender era justamente el emanciparse de España. Además, usted ha contado, profesor, que la Iglesia Católica era monarquista, obviamente, ¿no? Sí, en estos primeros días. Incluso desde el punto de vista legal, porque existía una norma o una costumbre que se llamaba el patronazgo, o el patronato, que los reyes de España eran patronos de la Iglesia Católica en sus dominios. En consecuencia, el rey nombraba a los obispos, no el papa, ¿no? Y luego hay una pelea por la República de que se mantiene en esa potestad o no. Y hay todo un enredo también con los curas. Oiga, a mí me gusta ver si podemos ver de nuevo la Patria Vieja, el primer emblema, porque qué interesante tener un emblema propio, ¿eh? Por supuesto. Qué simbólico cortar con el régimen anterior, con la monarquía, diciendo Carrera, listo, aquí se hace una bandera. Exacto. Me encantan primero en la tienda arriba, después de las tinieblas, la luz. Claro, ¿no? sí. Porque eso significa entonces la luz de la República, en el fondo, ¿no? Y sobre todo la luz es un poco redundante, de la ilustración, o sea, la luz de la ciencia y el conocimiento que va a iluminar este proyecto nacional, a diferencia de lo que era anterior, que era la mera tradición, ¿no? En este caso hay como una nueva mentalidad, es el hombre nuevo de la época, por así decirlo, que se guía por la diosa razón. En consecuencia, de manera racional y sensata en pos del bien común. Entonces, por eso, tras las tinieblas, que serían las tinieblas del periodo español y de la monarquía, la luz de la República, la luz de la Ilustración. Y la tiniebla también se ligaba a todo el proceso de Inquisición, ¿no? Correcto, de la Iglesia Católica. Es muy masónico, ¿no? Si podemos ver de nuevo el lema de la Patria Vieja, si nos podemos ver el escudo, que tiene muchos elementos masónicos, profesor. La estrella de 5 puntas, hay varios elementos que son súper interesantes. Uno de los pilares del templo de Salomón, ¿no? Claro. En fin, ¿no? La presencia del aborigen, del nativo chileno. Eso es súper importante. Es súper importante porque en nuestros padres de la patria, en ese sentido, José Miguel Carrera fue el primero que tomó, yo diría, con fuerza y lo llevó adelante, un proyecto que ya era derechamente independentista. Hasta el momento en que Carrera irrumpe, es una cuestión como un poco a medio filo, ¿no? En que aún la Junta de Gobierno se declara leal al rey de España, sin embargo goza de cierta autonomía en vista de la situación política de emergencia que se vio en la península. Perfecto. Entonces le dicen, mira, te vamos a cuidar el negocio mientras no estás, ¿no? Y por supuesto iba en otra dirección y Carrera ya es explícito en aquella al instalar estos símbolos. Claro, porque aquí Carrera está diciendo, no te lo vamos a devolver. No, esto ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y aquí lo simbolizamos en estos objetos. Y el caso de la presencia de aborígenes, en este caso mapuche, tiene que ver con esa misma simbología en cuanto a que se rescata, y eso también lo va a hacer O'Higgins con mucha fuerza, la lucha del pueblo mapuche contra los invasores españoles en la conquista, y que los patriotas del 1810 serían los bisnietos de aquello, los herederos de aquello, y rescatan. ¿Por qué? Porque esta naciente república debe inventar una nueva tradición. Exacto. Debe reemplazar a la anterior monárquica católica, que es muy potente, que aún el pueblo la siente, ¿no? Entonces, no puede ser un invento sobre nada, debe haber una cierta raíz, algo que verdaderamente lo sostenga, y ahí se recurre a los mapuches y en particular a las luchas de la primera conquista que describe la Araucana. Por eso aparecen los mapuches con mucha fuerza en estos símbolos. Ya más de 3 siglos los españoles en Chile, ¿no? Exacto. Entonces esa es la herencia, y de ahí viene la logia Lautaro y el periódico El Monitor Araucano y una serie de otros nombres y símbolos que tienen que ver con nuestros ancestros mapuches. Y por último, lo que queda de ese escudo, el lema por la razón a la fuerza, dicho con otras palabras, ¿no? Sí, que está abajo, Dice, por consejo o por espada. Claro, que viene a ser lo mismo. O conversamos o nos vamos a las manos. Claro. Que es lo que dice Aut Concilio Audense. Eso, que fue lo que finalmente va a permanecer en el escudo siguiente, ¿cierto? Perfecto. Entonces, claro, Carrera levanta todos estos símbolos y es interesante porque la primera vez que estos se muestran de manera oficial es para nuestro segundo 18 de septiembre, me refiero como celebración. El primero fue en 1810, que ahí ocurrió, en consecuencia no se celebró porque no había pasado nada. Al año siguiente hay una celebración y el
subsiguiente, en 1812, ya estando Carrera en el poder, hace una gran celebración en el Palacio de la Moneda y ahí se presentan estos símbolos por primera vez. La bandera carrerina, ¿cierto? La amarilla, blanca y azul. Dicen que tejía el escudo y la escarapela. Y la escarapela con los colores. Bueno, los colores siempre han estado sujetos a interpretaciones de uno y otro historiador. ¿Por qué el amarillo? ¿Por qué el azul? ¿Por qué el blanco? Y también que la propia Javiera Carrera, la hermana mayor, digamos, de los Carrera. Que la surció, ¿no? Que la confeccionó. Claro, que ella fue la con sus manos hizo, ¿no? Así se dice. Entonces, en ese 18, ese podría decirse con toda propiedad que es nuestro primer 18 en cuanto a festividad, si ya había habido uno el año anterior, porque además se despliegan todos estos símbolos y por otro lado se cubren los símbolos que existían de la monarquía. Por ejemplo, el Palacio de la Moneda, que luego fue trasladado, había un gran escudo de hierro forjado que ahora está instalado en el ingreso al Cerro Santa Lucía, con el escudo de España. Entonces se fue tapado, ¿no? Y resulta que los participantes de este 18 iban con atuendos simbólicos alusivos a la independencia. Por ejemplo, las damas, y entre esas doña Javiera y muchas otras, iban con atuendos de inspiración mapuche. Era una moda mapuche, siglo XIX. Justamente, claro, para significar esta herencia de rebeldía, ¿no? Frente al invasor español. Y también, por ejemplo, con unas especies de sombreros bastante extraños que yo no sé cómo los sostenían ahí, como bailando el minueno, la contradanza, que eran unos gorros, como por ejemplo con un sable partido en dos o con una corona vuelta de cabeza, también significando la derrota de la monarquía española. Mira. Entonces ya tenemos una moda revolucionaria junto con estos símbolos revolucionarios. Oiga, profesor, bueno, carreras por los cimientos, ¿no?, de nuestra república, Instituto Nacional, Biblioteca Nacional, bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Ejército chileno, creador del ejército chileno, en fin. Correcto. Y sabemos que todo esto muere, ¿no?, con la Reconquista. Claro, claro. Con la Reconquista española viene un periodo de restauración monárquica donde todo esto desaparece, ¿no? Desaparece. Son abolidas todas las festividades y símbolos, son reemplazados por los antiguos símbolos de la monarquía. No sé, el periódico La Aurora de Chile se acaba y ahora viene otro que se llama La Gaceta del Rey. Usando la misma imprenta, pero ahora es La Gaceta del Rey. Y así, pues. Entonces, claro, durante 3 años aproximadamente, 1814-1817, los símbolos patrios van a desaparecer. Perfecto. Y todo eso queda entonces en el olvido. Y viene ¿se puede hablar de un periodo realmente de transición? Sí, no sé. Yo diría demasiado corto, porque a mí me parece que es un poco exagerado y tiene que ver un poco con estos símbolos justamente porque, a ver, el regreso, ¿cierto?, del proyecto patriota. Le pregunto porque existió una bandera y un escudo de transición. Sí, claro, pero esos escudos esa bandera duró como 5 o 6 meses. ¿No? Fue muy poquito. Tras la victoria en Chacabuco, que eso es el 12 de febrero de 1817, por el ejército de los Andes, que derrotan, ¿cierto?, al ejército real, y se entra en Santiago. Y comienza el periodo de la denominada Patria Nueva. Y ahí es designado director supremo, jefe de Estado, Bernardo Higgins. Y Bernardo Higgins también tenía un alto sentido de la necesidad de estos símbolos. Perfecto. Entonces él se va a poner las pilas para la creación de estos símbolos porque además había un reproche en relación a O'Higgins y al ejército de los Andes por la presencia argentina, ¿no? Decía que ahí algunos lo consideraban como una intromisión, o algunos muy exagerados como una invasión, y la bandera que utiliza el ejército de los Andes en la batalla de Chacabuco es la bandera del ejército de los Andes y nada más, y que es muy similar a la que luego va a ser la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que es la bandera argentina. Que es la bandera argentina. Entonces no hay una bandera propia. Hay un consenso ahí de la historia, ¿no?, que en realidad el ejército llamado Libertador era un ejército comandado por argentinos. En buena medida sí, en parte por chilenos. Hubo un buen número de exiliados chilenos que se fueron a Mendoza. Los cabecillas, digamos, me refiero a la O'Higgins era comandante de uno de los cuerpos de ese ejército. Pero sí, en gran parte argentino y en una parte menor chileno. Así se compuso. Entonces, claro, eso hubo críticas al respecto. Y también del bando de los Carrera, que en ese momento habían sido derrotados en estas pugnas entre estos dos, digamos, bandos de patriotas. Mire, esa es la bandera que usted dice, profesor, del ejército de los Andes. Claro, ahí está, es muy parecida a la bandera argentina. Sí, es muy similar al escudo que va, ¿cierto?, al centro de la bandera argentina. Los colores se mantienen, etc. Claro, entonces esta es la bandera que liberó a Chile. Bajo esta bandera precisamente, ¿no? En su primerísima etapa, porque luego rápidamente va a ser reemplazada por
O sea, a ver, a los meses después, esto en febrero, como en junio de 1817, se crea esa tal de transición, ¿no? Y que dura un tiempo nomás. Y luego, hacia fines de 1817, se crea la actual bandera, ¿no? Y ahí tiene un rol importante O'Higgins, que es quien la impulsa, ¿no? Es quien dice, hay que hacer esto. Y participa también en su diseño y en particular con la estrella, ¿no? Que se dice que esa estrella tiene que ver con la estrella de Arauco. Y no hay que olvidar que Bernardo O'Higgins tenía también una conciencia muy elevada de la importancia del pueblo mapuche en estas tradiciones, ¿no? Él le puso nombre a la logia Lautaro, ¿no? Fue por recomendación suya que tiene ese nombre. O'Higgins pasó su infancia en la zona de Chillán, en la frontera, y se educó en la escuela de caciques de Chillán. Entonces sabía hablar mapudungún desde que era niño. Entonces, lo que él comprendía del pueblo mapuche era mucho más que la mayoría de sus contemporáneos. Y ahí él propone que vaya incluida la estrella de Arauco, y quien lo diseña esto, uno de los que trabaja en el diseño, es Antonio Arcos, padre de Santiago Arcos. No le puedo creer, ¿eh? El mismísimo... potentado banquero. Es potentado banquero de origen español, ¿no? Pero muy instalado en Chile, y padre de Santiago Arcos. Y él participa en el diseño de esto, ¿no? Y bueno, esta bandera se va a utilizar por primera vez de manera oficial en la ceremonia de jura de la independencia el 12 de febrero de 1818. Ahí debuta la bandera actual. Ahí debuta con todo. Se había creado un poco antes, pero en esa festividad, digamos, en esa ceremonia, aparece como nuestra bandera oficial. Mire qué interesante eso, ¿eh? Ya, y se mantiene obviamente O'Higgins no iba a tener mucha parecida a la bandera de carrera, ¿no? No, de ninguna manera. Como usted lo dijo, se mantiene la estrella de 5 puntas, el pentagrama, que también está relacionado con la influencia de la ilustración, ¿no? Masónica, el hombre dentro del... Todos ellos eran de la bandera, o estaban muy cercanos a la masonería. El ser humano. Y los 3 colores y todo, ¿no? Es una bandera de apariencia simple, pero muy, muy hermosa, ¿no? Muy armónica. Sí. Mira, en ese sentido es interesante observar la influencia de la cultura y la tradición mapuche en todos estos símbolos. Los mapuches eran bien vistos por la oligarquía, por la clase alta, no como ahora. Es que eran utilizados justamente como una herencia y una tradición, nuevamente, porque estábamos inventando tradiciones, aunque suene un poco extraño, pero así es. Que tuviera cierta raíz, ¿no? Y en este caso, bueno, se recurre a la historia, y en particular se recurre a la Araucana, ¿no? Este poema épico fundacional de la nación chilena, que es un poema militar, si se quiere, donde se hace el elogio de los grandes guerreros de Arauco. Y ahí aparece, por ejemplo, en uno de sus cantos, que las huestes del cacique Talcahuano, ¿no? Se lanzaban al combate con banderas blancas, azules y rojas, ¿no? Entonces uno empieza a ver ahí que hay una serie de antecedentes simbólicos en relación a los mapuche que vienen a construir la simbología patriota y la actual simbología chilena. Y alguna vez se dijo, ¿no? El rojo de la sangre araucana, ¿no? Sí, claro. Sí. Se tomaba el pueblo mapuche como un pueblo, nuestro gran pueblo originario ya. Y usted ha dicho que hacia fines del siglo XIX recién se comienza a mirar a los mapuches por la clase alta chilena como, entre comillas, enemigo, porque también comienza el despojo de sus tierras y la unificación del territorio. Correcto. Y ahí ya comienzan entonces todos estos escritores, incluso liberales, muchos de ellos, a hablar en contra de los mapuches. Sí, claro, que este proyecto civilizatorio del Estado-Nación chileno, que quería ser como Francia o Gran Bretaña, entonces ahí los pueblos originarios aparecen como un obstáculo, ¿no? Como una rémora de barbarie. En consecuencia, hay que pasar por sobre ellos en pos del progreso. Y ahí toda esta herencia simbólica, histórica, guerrera, ¿no? Es olvidada y es reemplazada por los estereotipos del indio borracho, ladrón, flojo, etcétera. Exacto. El escudo nacional. Vamos a ver el escudo. Vamos a ver, porque también sigue la polémica actual con el lema, ¿no? Por la razón de la fuerza. ¿Qué características se tienen aquí? Esto es muy interesante, porque resulta que en la creación de todos estos símbolos hay contextos, como estamos conversando, y también va a haber una serie de personajes que los van a crear, ¿no? Y muchos de estos símbolos, tras un tiempo, no van a ser del agrado, ¿no? En este caso, de las élites gobernantes. No hay como dejar contento a todo el mundo. No, hay polémica. Entonces, son encargados a profesionales, ¿no? Y en este caso, el escudo es muy posterior. El escudo se crea en la década de 1830, en pleno régimen portaliano. Que es interesante esto, porque tú ves que la creación de símbolos también tiene que ver con la creación o la instalación de un cambio de régimen político.
¿no? Que va de la mano con eso. Por supuesto, la independencia, qué duda cabe, ¿no? Luego, el periodo o'higginista que viene a reemplazar el carrerino, entonces no es solo el cambio de España por la patria, sino que el cambio de lo o'higginista, de lo carrerino a lo o'higginista. Exacto. Son esas luchas, entonces se ponen las cuestiones. Y luego con la instauración del régimen conservador, pelucón portaliano, se crea este escudo nacional. Y es mandado a concurso internacional. Ah, no le puedo creer. Claro, a ver Portales fue el que empujó él esto. fue con Prieto, ¿no? Con Prieto. Los vencedores del IRCAI. Con JJ, con JJ Prieto. Y bueno, se lo gana un señor, Carlos Wood, ¿no? Que es un británico que estaba instalado en Chile, un marino, que era pintor, además. Y él diseña Es bonito el escudo, ¿eh? Es bonito, sí. Y para elegir los animales, pues ya el cóndor y el huemul. Claro. ¿Por qué no este otro? Sí. Y él es el que diseña este escudo, al comienzo sin el lema, ese se va a ir incorporando de a poco, sacado del que tú mencionabas hace un rato, que era el carrerino en la parte de abajo, ¿no? Claro. O por el consejo o por la espada. ¿Cómo se llamaba el que...? Carlos Wood. Carlos Wood. Carlos Wood. Carlitos Wood. Carlitos Wood. Charlie Wood. Charlie Wood. Ah, Charlie Wood fue entonces Charlie el que Wood. hizo el escudo. Él hizo el escudo. Claro. Entonces este fue un británico. De hecho, es divertido ver, y uno después podemos ver los himnos y todas esas cosas, que muchos de ellos que son tan, por supuesto, tan nuestros... Ahí está Prieto que... muchos le decían que era el títere de Portales. Claro, el uno y el otro. El uno y el otro. Sí. El uno y el otro. Sí, así es. Don Isidro Ayescas le decía, ¿no? Portales por un tipo que era famoso por estúpido. ¿Sabes qué digo? Portales era despiadado con los apodos. De hecho, en un rato más va a aparecer uno de sus apodados. Va a aparecer en esta trama. Sí, en esta trama simbólica. Ya. Tenemos entonces los pabellones, tenemos todo como se hizo en la obra. Vamos ahora a los himnos. Vamos a los himnos. A las canciones que nos han identificado a propósito, que teníamos que, esta comisión... Que esta polémica, ¿no? Si triunfa esta comisión de educación, vamos a cantarla todos los lunes ahí a cantar en los colegios. Sí. Bueno, los himnos, a ver, al comienzo del periodo revolucionario, yo diría que en cualquier instancia político, histórica relevante, surgen canciones, ¿no? Canciones revolucionarias, eso eran. No era, ahora uno lo ve con distancia y con solemnidad, ¿no? Un himno es una cuestión como un monumento, pero en su momento eran canciones revolucionarias, sí, eran canciones de combate, ¿no? Entonces, eso es lo que se cantaba. Era como el venceremos de la Si tú quieres, época, ¿no? Claro, como las canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Ese tipo de cosas, eran canciones de batalla y de revolución. Entonces, las primeras que se crean, por ejemplo, en 1813, estas empiezan a salir con fuerza, claro, el periodo de Carrera, también está armando todos estos símbolos, y sobre todo con los inicios de las guerras de independencia, ¿no? De hecho, el primero, diría yo, que agarra fuerza es una canción por Yerbas Buenas, que fue una batalla, la verdad, bien irrelevante, pero fue el primer hecho de armas de la guerra de independencia, con un resultado medio empatado. Y inmediatamente se crearon festividades para celebrar Yerbas Buenas, que en realidad no pasaba nada, pero era la primera, así que hagamos algo. La primera pelea entre españoles y chilenos fue Yerbas Buenas. Claro. O más bien entre realistas y patriotas, porque había chilenos por todos lados. Porque había chilenos también peleando con los españoles. Esa es otra tradición. Bueno, y ahí se crea un himno, ¿no? Y ahí los grandes compositores eran nuestros intelectuales de la patria vieja, que era sobre todo Camilo Enríquez, y un caballero argentino que se llamaba Don Bernardo de Vera y Pintado. Y ellos hacen estos himnos que se cantaban en todas las ocasiones públicas, ¿no? Otro era, por ejemplo, un himno del Instituto Nacional, también, de esa época inicial. Y todas estas canciones se cantaban y se mezclaban, sin embargo, no había una canción nacional. Don Vera y Pintado. Ahí está él. Él. Dibujado, ¿sí? Sí, dibujado, no pintado. Don Vera y dibujado. Claro, ahí está, muy serio, ¿no? Haciendo como un mojín. Sí, pues, entonces, estas canciones se cantan durante el periodo de la Patria Vieja, pero no se logra en ese periodo crear una canción nacional propiamente dicha, sino que eran estas canciones, también se hacían brindis patrióticos, ¿no? Ahora que venimos saliendo de las festividades del 18, donde tanto se brindó, bueno, ahí se hacían brindis y la verdad es que los brindis eran interminables, tírate un brindis. Yo he rescatado crónicas de la época donde dan cuenta, por ejemplo, la celebración de Yerbas Buenas, y se largaba Don Bernardo de Vera y Pintado con un brindis, y yo creo que ya hacia el final del brindis todos lo odiaban, porque imagino estar con la copa ahí como, y esos brindis de largas estrofas,
escritos con rima, ¿no? No era llegar y largarse a improvisar. Se componían, se escribían y luego digamos, se expresaban. Tenían que ver con las ideas de la patria, de la república, de la liberación americana, de la lucha contra la opresión española, ese tipo de cosas, ¿no? Eso fue lo que funcionó en la Patria Vieja. Y viene la Reconquista y se acabó todo. Se acabó toda la música. Se acabó la música, señores. Oye, había una asado y decían, ya vengan todos, pero no invitan al Bere Pintado. No, ese no, es un latero. No. Oiga, profesor, y este himno que tenemos hasta el día de hoy, el cual obviamente cantamos un par de estrofas, porque tiene como 15 estrofas la música. Sí, es interminable. Ha cesado, y hace hermano el que ayer invasor. Es un himno que también dice ya los españoles son amigos nuestros también, ¿no? Claro. Ha cesado la lucha sangrienta y hace hermano el que ayer. Claro. Sí. Opresores o invasores. Claro. Sí. Ah, mira, aquí se ha cambiado las letras, se ha ido actualizando. Sí. Es que tiene que ver con eso también. Claro. Sí. Sí, mira, el primer himno... Es bonito el verso de la... ¿Tú dices la melodía? De Eusebio Lillo, ¿no? La poética de Eusebio Lillo. Sí. Es que esa no es la primera. De hecho, mira, el primer himno nacional es de 1819. O'Higgins, que es el otro gran constructor de símbolos, ¿no? Ya. Entonces, le encarga a don Bernardo de Beri Pintado, ya que se larga estos brindis. Porque soy bueno. Mira, don Bernardo, dejemos los brindis de lado un ratito, hazte una cancioncita, pero no hagáis más brindis. Y no di la lata. No, por favor, no más brindis, así como todo. Ay. Empezaban a saber que quedaba brindando solo don Bernardo. ¡Salud! Ya está, salido todo. Claro, ya se ha venido todo. Entonces, claro, le encargan a él que componga un himno nacional, ¿no? Y él crea la letra, no la música, y le pone marcha nacional, la cosa militar, ¿no? Y crea esta letra, y de esa letra lo que se conserva hasta el día de hoy es el coro. Dulce patria. Y por supuesto, o la tumba serás de los libres o la asilo contra la opresión. Eso es de don Bernardo de Vera y Pintado. Ahí eso lo mantuvo Eusebio Lillo después. Claro. Entonces, eso es de él. Y era, era harto más larga, este es solo el coro, y era furiosamente antiespañola. Así, pero furiosamente antiespañola. El tirano español, el desgraciado, infeliz, coño. Se cayó de la vereda. Claro, y la hostia y todo. No, era dura, no era de batalla. ¿Sí? Entonces, pero resulta que no tenía melodía, no tenía música. Entonces, porque era un brindis. Claro. Hizo un brindis. Era un brindis, sin música. Entonces, ¿cómo se canta esto? Y se cantaba con la melodía de la Marcha Nacional Argentina. Para que tú veas las mezclas. No, sí, ahí estaba. Son procesos como lentos, ¿no? Y... Bueno, perdón, paréntesis, profesor, pero igual se miraba con cierta gratitud a Argentina, ¿no? Me imagino. En estos años, sí, por supuesto. En Perú, en Chile, porque Argentina pasó liberando San Martín. No, claro. Todo este lado de acá, ¿no? No, repúblicas hermanas todo el rato, absolutamente. Claro. Y por eso la presencia de estos personajes de ida y de vuelta. Sí, sin duda. Hubo críticas, en el periodo de la Patria Nueva, en las guerras de independencia, porque, claro, 2 años un ejército combatiendo ocurren situaciones, digamos, un poco disruptivas, ¿no? Asesinan a los 3 hermanos Carrera. Claro. Sí, que tiene que ver con la instalación de un cierto grupo, ¿no? de los patriotas que se hacen del poder y llevan adelante el proceso, ¿no? Que esa ya es otra historia, ya es bien compleja. Pero claro, ocurría esto. Entonces, estaba cantada a la Argentina, ¿no? Entonces, al año siguiente se decide crear una melodía, una melodía propia. Claro, ¿viste? ¡Viva Chile, viste! Ahora, lo che tiene que ver con gente, que es mapuche. Claro, es el sufijo mapuche, ¿no? Mapuche. Y se crea una nueva melodía, se le encargan a un caballero peruano el año siguiente, en 1820, y resulta que con el apuro, porque querían cantarla para el 18 que venía, en fin, sácate el temita, como apurado, armando la banda. No, ensaya, loco, ensaya. Para que el otro no se mandara un brindis, hay que hacer lo que sea para que Bernardo Bere Pintado no brinde así, porque si no, quedamos todos locos. Entonces, este caballero, en vista del apuro, se ve incapaz de crear una melodía propia y recurre a esa vieja práctica del plagio musical, ¿no? Y se le ocurre plagiar una canción, un himno, una marcha
antinapoleónica española. Y y era la independencia de Chile. Entonces, se pegó un sampleo. No, mal, porque se canta con la melodía de Very Pintado, estaban todos los caballeros escuchando, y empieza con esta melodía española y provocó un escándalo gigantesco. Una melodía conocida entonces. Claro, era una melodía española antinapoleónica. Habían peleado en Europa. Todavía estaban peleados. Sí, ya era Maipú, pero seguía la guerra a muerte en el sur, estaban en estado de guerra, los españoles seguían en Perú. Sí. No, me refiero a que muchos de estos habían peleado en Europa. Claro, estos criollos conocían las canciones de primera fuente. ¿No? Exacto, entonces a este sujeto no se le ocurre mejor cosa que meterle música española. Dicen que don Bernardo Very Pintado saltó así, pero furioso, y dice, ¡suena godo! No, fue gran escándalo. Entonces de ahí ya vamos con otra. Y ahí la melodía la compuso un músico chileno, un caballero llamado Manuel Robles. Y dicen que esa melodía era buenísima. Yo la ignoro, de que era muy oreja, digamos. Y no quedó ninguna registrada, ninguna partitura. Debe estar por ahí, yo lo ignoro. Yo nunca la he escuchado. Pero lo que se dice es que era una melodía muy fácil de seguir y en ese sentido era más cercana a la música popular, que estos himnos que son un poco épicos, ¿no? Líricos, y que le gustaba mucho al pueblo, que se cantaba con alegría, ¿no? ¿Cómo se llama ese caballero? Manuel Robles. Manuel Robles. Entonces nuestra primera canción nacional fue letra de don Bernardo de Very Pintado y música de don Manuel Robles. Y esta canción nacional va a durar casi 25 años. ¿25 años? Sí. Ah, mira. Y lo único que tiene del actual es el coro. Ya. Las estrofas eran estas antiespañolas terribles, ¿no? Entonces, en medio de todo ese proceso, en la década de 1840... Ahí está don Manuel Robles. Con las patillas de la época. Como corresponde. Un colérico. Que vuelvan las patillas. Eso. y bueno, resulta que en la década de 1840, en 1843, finalmente... Con don Manuel Bulnes ya. Exacto, se restablecen relaciones diplomáticas con España. ¿No? Ya para que vamos a seguir peleando, si ya... Paremos la tontería. No, ya. Igual después nos trataron de invadir de nuevo. Claro, pero suponía que ya se habían quedado tranquilos. Claro, la guerra con España, 20 años de nuevo, después vuelven a por sus fueros, ¿no? Claro. Pero en este caso se restablecen relaciones diplomáticas, entonces se envían representantes, hay un cónsul en España. Y cada vez que... Bulnes es el que encabeza esta reconciliación, digamos. Él lo hace, sí. Que bueno, el gobierno de Bulnes es súper importante, ¿no? Súper importante, una serie de iniciativas de índole, podríamos denominar republicano. Perfecto. 41 al 51. La instalación de la Universidad de Chile, por ejemplo. De la Escuela de Preceptores, de la que sería después la Universidad Técnica y tantas otras cosas. Mira. Bueno, como sea, la cuestión es que el cónsul de España, cada vez que lo invitaba a una ceremonia, se tenía que mamar toda clase de epítetos cantados a coro contra el mardito español, tirano. Era bonito. Se empezó a mortificar, ¿no? el diplomático y otros españoles residentes, ¿cierto? Comerciantes, en fin, que os pasa, ¿no? Que esto es un poco ofensivo. Y en esa circunstancia, Manuel Bulnes dice, sí, es verdad, ya está bueno con los españoles. Matemos la cuestión, hagamos otra canción nacional, ¿no? Y perdón, antes que eso, se me estaba yendo algo. En la década de 1820, esta música Manuel Robles, que era tan popular, parece que a la élite dirigente no le gustaba tanto, la encontraba muy populachera. Quería algo más lírico, ¿no? Más solemne. Más de ópera. Exacto. ¿No? Algo que tuviera lirismo patriótico de élite, ¿no? No esta cuestión populachera. Entonces dicen, bueno, busquemos afuera, ya que aquí nadie ha podido, que uno cantaba como español, en fin. Y le encargan a nuestro viejo amigo, don Mariano Egaña, Lord Callampa, que se encontraba en Gran Bretaña haciendo negocios del empréstito y tratando de reclutar a Andrés Bello para que se consiga una melodía. Y pues empieza a buscar melodías y en Londres encuentra a un caballero que se llama Ramón Carnicer. Ramón Carnicer lo encontró en Inglaterra. Exacto. Mira. Lo encontró en Inglaterra. Entonces este Ramón Carnicer es el que le pone la música que nosotros ahora vamos a cantar.
¿no? Y esa es la música que llega en la década de 1820. Entonces, esa viene a reemplazar... Ahí está don Ramón Carnicer. Viene a reemplazar la melodía... Él lo encuentra en Lorca Llampa, lo encuentra en Inglaterra. Él lo encuentra en Inglaterra. Mira, y a él le pide... se trajo a Ramón Carnicer y se trajo... el trabajo de Ramón Carnicer hizo la pega, digamos. Claro. Compuso esa melodía. Telemático. Claro. Entonces, ahí teníamos letra de Bernardo Vera y música de Ramón Carnicer, que viene a reemplazar la de Robles. Y esa es la canción nacional que va a llegar hasta la década del 40. Y Robles para la casa. No, Oiga, Robles, chao. profesor, y el Caballero Español aún más. Ve que el himno de Chile, en melodía me refiero, se parece mucho al de Bolivia. Ah, sí. Entonces, sí. Y hay algunos historiadores que señalan que en esta época era muy común que esta gente de Europa fuera contratada por estas naciones jóvenes para hacer sus himnos. Sí, sí. Porque todas querían tener un himno. Por supuesto. Y querían estos himnos líricos, como usted dice. Claro. Así que el que le vendió el himno a Bolivia habría agarrado el mismo himno de Ramón Carnicero o algo así. Al parecer. Y por eso se parecen tanto. ¿No? Tengo entendido se plagiaban entre ellos. Que el compositor de la canción nacional boliviana había estado en Chile. Y en ese sentido habría escuchado digamos, la melodía de Carnicer. Y luego, claro, al irse a Bolivia hizo una cosa más... No, nadie ¿Quién va a saber que la estamos comiendo? No, estamos a miles de kilómetros. Hagamos la viola. Claro, violita. Sí, violita. ¿No? Entonces, esa es la que llega a la década del 40. Y bueno, lo único que faltaba era reemplazar las estrofas antiespañolas. ¿Ya? Y ahí se la contratan a don Eusebio Lillo, finalmente. Perfecto, un chileno. Y poeta liberal también, exacto, muy liberal. Exacto. Masón también, sí, laico. Hijo de la generación de la social igualdad. Exacto, ¿no? exacto. De ese lote, ¿no? Entonces Eusebio Lillo compone las 6 estrofas actuales y hace varios intentos de coro. Sin embargo, no hay ninguno que le satisfaga. Y finalmente hizo lo siguiente. Compuso 6 estrofas nuevas. Nosotros cantamos solo una, que es la quinta, pero mantiene el coro de don Bernardo Vera y Pintado. Aquí el que escuchamos de fondo. Quedó la tumba, será de los libros. Exacto. Eso es de don Bernardo. Entonces, acá, ahí está un Eusebio Lillo. Él es. Entonces, bueno, acá viene lo bigote. interesante. La canción nacional, ¿no? Que es el himno patriótico chileno. ¿Qué cosa más nacional tiene música de un español, coro de un argentino y estrofa de un chileno? O sea, es hecho en su gran mayoría por extranjeros. Mire, interesante. Oiga, déjeme rescatar algo de Eusebio Lillo, que él siendo una persona agnóstica, ¿no? Era agnóstico, era masón, digamos. Acercado al radicalismo. Aceptaba el radicalismo, aceptaba los sectores liberales, etc. Él aún así, en la estrofa, hace alusión a Dios y al Edén y todo eso, porque entendía que el pueblo chileno había también una gran parte creyente, ¿no? Sí, claro. O sea, hace ese gesto también. Sí, y algo que se mantiene en todos estos himnos son generalmente alusiones a 2 cuestiones. Una, al paisaje. ¿no? Al paisaje, en este caso el paisaje chileno, y en otras canciones nacionales, a los suyos propios. Y lo otro es las guerras de independencia y el valor y el coraje en luchar por la libertad. Esos son como los 2 elementos que suelen estar presentes en todos estos himnos épica, nacionales. digamos, del triunfo y la unificación frente al extranjero. Porque estamos hablando aquí, 40, 30 años antes de la Guerra del Pacífico, o sea, solamente conocido. Pero también tuvimos la Guerra de la Confederación boliviana, que deja otro himno popular, ¿no? El himno Yungay. El himno Yungay. Más popular que la canción nacional. Cantemos la gloria del triunfo marcial. Que el pueblo chileno obtuvo un Yungay. Claro, ese. Mejor escuchémosla. Vamos, mejor que nosotros. Ahora es como una canción de militar, pero es una canción popular cuando... Súper popular, súper popular. De hecho, todo esto que estamos conversando, ¿no? De estos cambios de himno, provocó que en su momento mucha gente se quejara de estas modificaciones. Por ejemplo, cuando la melodía de Robles es reemplazada por la de Ramón Carnicer, en la década del 20, en 1828, mucha gente le molestó eso y seguía cantándola al estilo de Robles, ¿no? Y sobre todo en los sectores populares, y eso se perdió. Y luego, cuando viene lo de Eusebio Lillo, ¿no? Que viene a reemplazar la letra de Vera y Pintado, excepto el coro, también hubo mucha gente que no quería cantar esa cuestión. Claro. Y que además que ella llevaba sus buenos 30 años y un himno se supone que digamos, no solo se canta, sino que identifica. Así que no es sencillo abandonar esas cuestiones. Así que hubo polémica. Y claro, en vista de tantos cambios, el himno Yungay, que es
por supuesto, después de la batalla de Yungay, que es 1838, 1839, es justo de la década de 1840, al mismo tiempo de la creación de esta canción nacional con cambios. Entonces, la mayoría de las personas sentía mucho más afecto por el himno de Yungay que por la canción nacional. Es que además, al ser popular, es más fácil cantarlo. Sí. Ese es el problema de los himnos, de repente, que quedan tan encolados, ¿no? Y que poco menos hay que tener una voz lírica especial para poder interpretarlo como corresponde. En cambio, los himnos estos de marcha o populares los puede cantar cualquiera, están en un tono medio, digamos, ¿no? Sí, yo por ejemplo hace poco, me demoré mucho, por un motivo que sea, me puse a leer esta crónica del veterano de 3 guerras, ¿no? Del señor Varela, que combate en la Guerra del Pacífico y en la Guerra Civil y en la Araucanía. Y cuenta que cuando pasaban las tropas camino a la batalla, ¿no? Esa clase de cuestiones, momento no menor, lo que se cantaba era el himno de Yungay. Ah, mire. Dele que suene. Mire. Sí. Es que usted ha dado en el clavo, profesor, a propósito de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que es la tradición? Un invento. Claro. Un invento que se renueva. Sí, es curioso. O sea, a ver, una tradición que no se sostiene en ningún antecedente histórico, es raro que se mantenga con fuerza. Siempre hay que tomar algo, como lo que conversábamos hace un rato, de cómo nuestros padres de la patria toman la historia mapuche, ¿no? Y sobre todo desde su mirada, a través de la Araucana y las luchas del pueblo mapuche contra el invasor español, y de ahí viene toda esa simbología, ¿no? Claro. En nombres, en colores, en figuras, en efigies. Pero las tradiciones se inventan, y en particular esto de los emblemas, los símbolos, los himnos, es muy del siglo XIX. En el caso hispanoamericano es bien evidente porque son la construcción de patrias, ¿no? Exacto. Nos estamos independizando, necesitamos una simbología propia que nos distancie, ¿cierto?, de la colonia, o digamos, de la metrópoli colonial. Sin embargo, este es un fenómeno mundial, porque durante el siglo XIX se da el proceso histórico de lo que se denomina construcción del Estado-Nación. Y el proceso de construcción del Estado-Nación le lleva a una construcción simbólica. Hasta ese momento existía, por supuesto, simbología en todas las naciones. Me refiero en particular a las naciones europeas o hispanoamericanas, lo que podríamos llamar, entre comillas, Occidente. Pero esa simbología tenía que ver con cuestiones más regionales, con las ciudades y con festividades religiosas. Pero un símbolo nacional no era tan común, y por supuesto con las monarquías. Entonces, durante el siglo XIX se inventan estos dispositivos. Fin del siglo XVIII, principio del XIX, piensa tú la Marsellesa. Es de la época de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. El famosísimo God Save the Queen británico, que parece que fuera tan añejo, ¿no?, que tiene que ver con la monarquía, es de la segunda mitad del siglo XVIII. Mira. Y así el resto del siglo XIX. De ahí viene una obra que es muy interesante de un historiador británico, Eric Hobsbawm, que se llama La invención de la tradición. Y él revisa una serie de dispositivos simbólicos, en este caso británicos y alemanes, y cómo estos fueron creados en un momento dado. Y ahí nos damos cuenta que son bastante más nuevos de lo que ellos quieren aparentar. Exacto. La bandera alemana, por ejemplo, es muy nueva. Por supuesto. Ha tenido varias banderas, sí. Y la unificación de Italia fue a la vuelta de la esquina también. La bandera italiana, en fin. Posteriores incluso a los procesos de emancipatorios hispanoamericanos. Muy nuevos. Nos quedan 5 minutos antes que suene la campana, profesor, y salir al recreo. Las fechas también. Sí. La típica, ¿no? Todos los 18 de septiembre salir a preguntarle a la gente por qué se celebra el 18 de septiembre. Y 8 de 10 no tienen ni idea. Dicen cualquier cuestión. Claro, por las ofertas en los supermercados. Por las ofertas, porque comienza la primavera. 3 vinos por uno. ¿No? Sí. Pero este es el 18 de septiembre de 1810. Claro. ¿Cuáles son las grandes fechas que tiene también nuestra historia republicana? Así como se construyeron estos símbolos de imágenes, ¿no? Como la bandera, el escudo, la escarapela o también las canciones nacionales, se instalan ciertas fechas, ¿no?, para cumplir con esos mismos roles. En el caso de la época colonial, las fechas no tenían nada que ver, tenían que ver con la monarquía o con festividades religiosas, o con la festividad, por ejemplo, del apóstol Santiago, era súper importante. Sí. Pero luego se empieza a decir, bueno, creemos alguna efeméride, ¿no? Y es muy interesante porque durante largo tiempo, y afírmense fiesteros, tuvimos 3 fiestas patrias en el mismo año. El 12 de febrero, que corresponde por partida triple la fundación de Santiago, 12 de febrero de 1541, pero en particular la batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817, y la declaración de independencia. Una cuestión súper importante. Oye, la fecha más importante del año. 1818. Claro. Hasta el día de hoy. Entonces el 12 de febrero era nuestra fiesta patria, junto con el 18 de septiembre y el 5 de abril,
la batalla de Maipú. La batalla de Maipú, la decisiva. Exacto, tanto así que durante largo tiempo y por decreto no solo se celebraba el 12 de febrero, sino que también el 11 y el 13. ¿De qué? ¿De febrero? Sí, 3 días seguidos, nada de cosa. Feriado irrenunciable. Oye, además toda la gente de vacaciones. Pues. No, y además la época de carnaval. Justo ante la cuaresma. Carnavales de la claro, cuaresma. Que son en febrero. Entonces tenía ahí no 3 efemérides, 3 días y carnaval. Época de cosecha, feliz. Ahí veíamos una ilustración, parece que Manuel Bulnes que estaba ahí se estaba celebrando un 12 de febrero. En esta ilustración que mostramos recién. Ah, mira. ¿Y qué pasó por ahí? Claro, bueno, se entonces celebrando el 12 de febrero. Se instalan estas profesor. Esa es el día de la Declaración de la Independencia. Imagínese. Eso se hizo el 12 de febrero de 1818. Y te fijas que ahí ya se está utilizando la bandera nueva. Y el escudo antiguo, porque todavía no se ha creado el escudo nuevo. Claro, se están haciendo justamente esos el de transición de Urumá, el Pero escudo. fíjate que en esa ceremonia, por ejemplo, la del 12 de febrero de 1818, fue el debut oficial de la nueva bandera chilena. Perfecto. Ahí. Y rápido, profesor, ¿cómo queda entonces el 18 de septiembre? ¿Cuándo empieza a considerarse? Se celebraban las 3. De hecho, don Ramón Freire en 1823, por decreto, dice se celebran los 3. Y se acabó. Grande Freire. Claro. Y después, bueno, hubo una serie de problemas, tenían que ver con cuestiones económicas, porque era demasiada la pachanga, ¿no? Ya estaban todos un poco confundidos. Salía con uno, te recuperas y caía en la otra, que era la Semana Santa y no se acababa. Y también hay un tema político ahí. A ver, durante el régimen de Portales y Prieto, el año 1837, si no me equivoco, se promulgó un decreto que fija que la única celebración oficial va a ser el 18 de septiembre. Y se acaba el 12 de febrero y se acaba el 5 de abril. Ahora, esto tiene que ver por estos elementos, digamos, económicos, una moral del trabajo así media puritana protestante. O sea, otra vez Portales, paren la chacota, claro. Y también con un tema anti-o'higginista. Porque se identificaba el 5 de abril y en particular el 12 de febrero, batalla de Chacabuco, con Bernardo O'Higgins, que aún estaba en el exilio peruano, que aún se veía como una posible amenaza porque existían partidarios de O'Higgins, incluso hubo por ahí algunos intentos de conspiraciones, ¿no?, para traerlo de nuevo al poder. Pero si Portales no era amigo de... Y el control de lo militar por Portales, después de la guerra civil, ¿no?, sujetarse al poder civil. Y ahí queda el 18 de septiembre como fecha única. Suena la campana, vamos a un recreo, profesor, pero vamos. le preguntaba yo, o sea, O'Higgins no era tan amigo Portales, ¿eh? No me lo responda, no me lo responda. ¿Y qué es lo que realmente entonces el 18 de septiembre, cuándo queda y cuándo se deja entonces el 12 de febrero? Porque el pueblo es pueblo. Una desgracia. Y las tradiciones son tradiciones, las tradiciones del pueblo son fuertes, ¿no? Yo hallo. Yo hallo que sí. Como dijo el Puma, hay que escuchar lo que dice el pueblo. Vamos a hacer una pausa. Salimos a recreo un rato nomás, así que quédate por ahí y vamos a terminar la clase con el profesor Peralta. Nos vemos. Ya, profesor. Estamos. Ya, Portales la hizo toda. Sí. Y su marioneta. Sí, lo que hablábamos recién, ¿no? Periodos de cambio político relevante, en este caso esta restauración conservadora portaliana de la década del 30, lleva con nuevas simbologías, ¿no? En este caso el escudo, por ejemplo, que fue de esa época, y también la fijación de ciertas efemérides como fiestas oficiales por decreto y otras que no. Perfecto. Y en este caso, claro, está todo este tema de que es un exceso de fiesta, una moral del trabajo protestante de parte del comerciante Diego Portales, ¿eh? Y en este caso también una agenda de control de los militares, ¿no?, por el poder civil, tras la guerra civil, ¿no?, y de cierta presencia aún que tenía de la época de la independencia los militares. Perfecto. Entonces, el 18 de septiembre es una fiesta civil. Exacto. Es la élite santiaguina, son los ricachones de Santiago que se ponen de acuerdo para hacerse cargo del negocio ellos. Ahí está la cuestión. Es el 18 de septiembre. Perfecto. Civiles contra militares, finalmente. La otra son 2 batallas. Un libro, profesor. Siempre a nosotros... Usted recomienda un librito hay un tarea libro para la casa. Sobre este tema, ¿no?, muy interesante, de la historiadora Paulina Peralta, que yo sepa no es pariente mía. De los Peralta Talca. Eso, Chile tiene fiesta. Es muy bueno porque justamente ella se dedica en este libro a estudiar cómo fueron los procesos de construcción simbólica de la patria a través de la instalación de estos dispositivos. ¿No tiene nada que ver con usted, me dijo esta señora? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Muy bien. Tarea para la casa, entonces léanse el libro. Sí, muy interesante. Prueba la próxima semana, profesor. Mira, lo primero, a recuperar las 3 fiestas patrias.
Y el hígado. Eso. Entre abril, febrero y septiembre hay tiempo de recuperarse, sí, ¿no? Pues todo pasando en febrero. Pues. ¿Cierto? Sí, claro, me gustó más. Ahora tenemos Festival de Viña. Muy bien. Chile tiene festival. Eso. Profesor, abrazo grandote. Gracias, Muchas gracias por su clase. Gracias. Hemos aprendido mucho. Ah, qué bueno, me alegro. Ha ilustrado desde el oriente este salón. Sí. Como la estrella de Arauco. Como la estrella de Arauco, la estrella famígera de Arauco. Exacto, eso. Chao, profe. Chao. Ya vámonos mejor. Gracias por la sintonía y gracias también por ser parte de esta comunidad del pensamiento llamada Stock, disponible en Vía X, en tu propia vida también. Chao.